Esto es lo que querría hoy compartir con vosotros. Un estudio, una explicación, una profundización, si cabe mejor, de lo que son los símbolos, para poder entender el libro del Apocalipsis. ¿Qué símbolos fundamentalmente usa? ¿Y qué expresa? ¿De qué hay detrás de cada uno de esos símbolos? En esta clase y en la que viene me gustaría desarrollar y ojalá que acierte para poder transmitir su contenido del significado oportuno de cada uno de ellos. Fundamentalmente tenemos que empezar primero, por tanto, haciendo un análisis acerca de qué es un símbolo. ¿Qué es un símbolo? Y yo digo que símbolo es cualquier cosa, es cualquier conocimiento, es cualquier expresión, es cualquier elemento, ¿no? Que valiéndose en lo que significa por sí mismo, pues trasciende ese significado y nos puede remontar a otro significado de la misma índole, pero más trascendental. Fijaros que es muy importante entender esto, ¿no? Porque la rutina de los símbolos muchas veces nos impide conocer el contenido. Yo no sé si habréis caído en la cuenta de que nosotros vivimos rodeados de símbolos continuamente. Estamos viviendo la realidad simbólica. Por ejemplo, si se viene alguien y me da la mano, o yo le doy la mano, cuando se acabe el coronavirus y nos saludamos con la mano, todo el mundo entiende qué significa eso. Significa que hay detrás un saludo, puede haber detrás un cariño, puede haber expresión de acogida. Es que eso es un símbolo. Dice, mira, se ha tocado la mano con la otra. No, eso no es. No, es que hemos acordado que el modo de acogerte, de saludarte, de quererte, es justamente dándonos la mano. Pero es que ese darse la mano puede tener incluso más significante y mucho más significado, ¿no? Imaginaros cuando dos hacen un contrato, ¿no? Y se dan la mano. Si son verdaderamente y viven lo que están haciendo, con ese darse la mano bastaría para saber el compromiso. Ahora, si no sabes lo que es un símbolo y dar la mano, pues puede ser como el que pone la mano y está floja y no expresa nada, ¿no? No dice esto ni símbolo ni nada. Bueno, pues como este símbolo, hay un montón de ellos, ¿no? No digamos ya el beso, no digamos ya unas manos entrelazadas. Imaginaros vosotros que veis una estampa, ¿no? Y hay unas manos entrelazadas. Estás entendiendo símbolo de fraternidad, símbolo de unidad, etc. Es decir, el símbolo son las manos que no dejan de serlo, pero que en una forma entrelazadas, empleadas de una manera, con un acuerdo que hemos consentido entre todos o que hemos recibido de tradición anterior, nosotros estamos expresando lo que son las manos, sí, pero lo que nos están transmitiendo esas manos a través del símbolo acordado. Estamos, por tanto, metidos en un mundo de símbolos. Pero imaginaros qué difícil sería no entender ese símbolo, ¿no? Yo recuerdo cuando vi a unos orientales que se saludaban y se tocaban la nariz, ¿no? Y qué chocante resultaba aquello. Claro, es que no estaba yo metido en el mundo de su simbología. Es importantísimo, por tanto, entender este mundo de los símbolos para poder entender el libro del Apocalipsis, porque el Apocalipsis está lleno de símbolos. Y es difícil entender un libro que nos quiere hablar de algo que todavía no ha ocurrido y si no se vale de símbolos, carece de medios para poder expresarlo. Ya hemos dicho, por tanto, que el género literario del libro del Apocalipsis es fundamentalmente algo
referido al futuro con un final feliz. Al final Dios va a triunfar, Dios va a cumplir su palabra. Pero mientras cumple esa palabra, nosotros tenemos que expresar el que nadie se pierda ese final feliz. Y tenemos que intentar transmitírselo. ¿Y cómo se lo transmitimos si todavía no lo hemos vivido? Pues teniendo en cuenta una serie de símbolos que pertenecen al pasado. Por ejemplo, el símbolo del mal, ¿cómo expresarlo? Pues a lo mejor una persona que hizo daño a un montón de gente, entendamos, por ejemplo, pues un emperador, digamos un nombre concreto para entenderlo, Nerón, un perseguidor de los cristianos. Pero, ¿cómo hablar de ese hombre? Pues el apelativo más bonito que le podemos poner es que fue un monstruo que mató a un montón de cristianos, que persiguió a los cristianos, que quemó Jerusalén, Roma, que hizo un montón de estragos. ¿Para qué? Pues para eliminar mediante su acción la competitividad que él creía que le venía de parte del poder de Jesús de Nazaret, a quien reconocían los cristianos como Dios. Nerón pasó a ser el símbolo del mal, es decir, el dragón que amenaza, porque amenazó, puede amenazarnos en cualquier momento. En lugar de llamarse Nerón, puede llamarse otro nombre, otra situación, otra guerra, otras circunstancias, pero al final serán todas el dragón que nos amenazan cuando nos están impidiendo desarrollar el bien. Por tanto, ¿veis? He hablado ya de un símbolo muy frecuente que va a salir en el libro del Apocalipsis. El símbolo del dragón. ¿Y qué es un dragón? ¿Es un bicho con cabeza? No, hombre. Es una expresión para determinar a alguien que encarnó el mal y que lo realizó con la gente, fundamentalmente los cristianos, porque el libro del Apocalipsis es un libro de la Biblia, religioso por tanto, y dirigido a la gente para que viva la fe cristiana. Es por tanto algo que pertenece al futuro, con un final feliz, pero para ayudar, mientras estamos en este mundo, a luchar contra ese mal y no caer en la tentación. ¿Y cómo conocer ese mal? Pues teniendo la referencia de acontecimientos históricos que pertenecieron en el pasado, que ocurrieron, que hoy iluminan el presente y que nos indican cómo luchar contra ellos, en este caso del dragón, para que se cumpla en nosotros el final feliz que el libro del Apocalipsis nos promete. Por ejemplo, vosotros sabéis de lo que son y vivieron el pueblo cristiano, el pueblo judío, que se convirtió al cristianismo con motivo de las persecuciones en la Iglesia durante los 4 primeros siglos de la Iglesia y hasta el quinto, ¿no? Hasta la conversión de Constantino concretamente en el siglo IV, el 311. ¿Qué ocurrió con esta situación? Pues que hubo dragones encarnados en la persona de un emperador que perseguía a los cristianos, que hacía la vida difícil a los cristianos con el fin de eliminar la competencia de poder. Entonces, cuando Juan en Patmos, entenderlo bien, Juan dando por hecho que es el autor, que puede ser, según la pseudonimia que explicamos el otro día, es decir, el aplicar el libro a un personaje importante, aunque no fuera él, para cobijarlo bajo su sombra, bajo su autoridad,
cuando Juan entonces quiere expresar que el mal está suelto, que el mal no lo vamos a encontrar siempre, que el mal nos puede hacer mucho daño, que el mal es la causa de que nosotros nos apartemos del camino y no consigamos el futuro, el modo de hablarlo es crearse un símbolo. El símbolo con base histórica en el pasado, es decir, el emperador que persiguió a los cristianos, que fue como el dragón que se come a la gente, para que nosotros del momento presente aprendamos que ese dragón puede estar revestido de múltiples apariencias. Apariencias que no tenemos que nombrar porque nos toca descubrirlas. Puede venir desde el punto de vista político, puede venir desde el punto de vista económico, puede venir desde el punto de vista social, incluso hasta puede venir desde el punto de vista religioso. El dragón puede encarnarse bajo la forma religiosa de algo que no corresponde a Dios, a la verdadera fe, a Jesucristo. Y tenemos que tener la mente lúcida para saber que el futuro feliz se verá impedido por el dragón, símbolo del mal en pasado, pero que hoy tiene concretamente otras características. Es muy importante entender esto, porque es la forma, va a ser para nosotros la forma de poder descubrir, leyendo, meditando el libro del Apocalipsis, qué dragones son los que hoy nos están amenazando, impidiendo vivir la realidad presente y que nos pueden impedir conseguir el final feliz que Dios nos promete cuando termina diciendo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Yo soy el que por una palabra creé, por una palabra, Cristo, voy a hacer nuevas todas las cosas y os voy a dar una felicidad que desde siempre aspiráis, pero que se ha visto interferida muchas veces cuando, por bien del dragón, el mal, que no le hemos podido superar, que nos hemos dejado llevar, que nos ha engañado, que nos ha podido, que hemos sucumbido y que nos ha apartado del camino que Dios nos ofrece. En el libro del Apocalipsis, por tanto, existen los signos múltiples, pero hay un signo característico del que hemos hablado mucho, algunas veces incluso hasta en las homilías, ¿no? Y que me gustaría pues compartir con vosotros la claridad para poderlo entender, porque es muy, muy significativo, ¿no? Es el símbolo de los números, ¿no? Ya sabéis, los números en el Antiguo Testamento, en la Biblia, no expresan unidades como 1, 2, 3, no son suma de cositas, sino son expresiones, conceptos, ¿no? A través de los números se nos indica una concepción de un planteamiento, ¿no? Y estos números son determinados y siempre tienen prácticamente el mismo significado. O sea que a tal concepto yo empleo este número. Y empleando este número estoy dando a conocer todo un contenido y me evita una expresión de explicación porque lo lleva consigo el número que estoy empleando. Por ejemplo, desde el principio de la Biblia nosotros se emplea el número y leemos el número 7. Dios creó en 7 días. En el libro del Apocalipsis casi todo es 7. 7 iglesias, 7 banderas, 7... Y uno tiene que derecho a preguntarse, pero ¿y qué es esto del 7? Y a la luz de cada vez que se emplea el 7,
se ha llegado a la conclusión de que el 7 realmente es plenitud, es la obra bien hecha, es la plenitud de la obra bien hecha. Dios creó en 7 días e hizo las cosas bien. Pero no, ¿por qué tuvo que ser 7 días? Es una forma de decir, lo que Dios hizo, qué bien hecho está. Y vio Dios, va diciendo el estribillo de la creación, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y así hasta 7 veces. El 7 está expresando la plenitud de la obra que Dios pensó. Pero al contrario, algunas veces, lo vamos a ver también en el libro del Apocalipsis, se emplea el número 3,5, o se emplea un múltiplo de 3,5, por ejemplo, 42. 42 meses, dice el libro del Apocalipsis. Si 42 lo dividimos por 12 porque son meses, resulta que sale 3,5 también. El 3,5. También emplea el libro del Apocalipsis el 12.000 días. Si 12.000 días nosotros lo dividimos por 365 que tiene el año, resulta que salen también 3,5 años. Es decir, el 3,5 como concepto o como múltiplos de ese 3,5. ¿Y qué significa? ¿Qué es el 3,5? Pues el 3,5 es la mitad de 7. Si el 7 indica plenitud, perfección, el 3,5 está hablándonos de la imperfección, de la obra inacabada, de la obra mal hecha, de aquello que es contrario a lo que es perfección y plenitud. También existe el número 6, que no se quiere nombrar y que se nos ha transmitido a nosotros como el número de la fatalidad. ¿A quién no le va a sonar, no? El número 666 es el número truculento, el que nadie nombra, es el nombre de la tragedia, es el número del mal. ¿Y qué es el 6? Pues el 7 menos 1, que para evitar llamarlo 6, pues se dice 7 menos 1. Es el nombre, por tanto, de la bestia, que es el símbolo del mal, que es el dragón. Bestia, dragón, símbolo del mal. No sé si me voy explicando, pero más o menos. Si no, pues ya lo repararía algún día más y lo repito para si en alguna cosa he creado confusión o no acabo de aclararlo bien. Luego, en el libro del Apocalipsis y algunas veces más a lo largo del Antiguo Testamento, se nos habla del número 12. 12 es importantísimo, porque 12 fueron los hijos de Jacob, y Jacob fue el fundador del pueblo de Israel. Por tanto, el pueblo fue en herencia de Jacob una tribu a cada uno de sus hijos. Las 12 tribus de los hijos de Jacob fueron el comienzo de la composición del pueblo del Antiguo Testamento. 12, por tanto, significa en el Antiguo Testamento todo el pueblo de Dios antes de Jesús. Todo el pueblo que fundó Jacob, el pueblo de los profetas, el pueblo de Abraham, el pueblo de Isaac, el pueblo de que llega hasta Jesús concretamente. Y cuando Jesús, que es judío, empieza su vida pública, resulta que, como educado en el judaísmo, comienza también una tarea basada en el número 12. Lo que hace es elegir 12 apóstoles. Podía haber elegido 14 o 18, ¿qué más da, no? Pero simbólicamente no da lo mismo. Porque si los hijos de Jacob fueron 12 y fueron las columnas del antiguo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, que es continuación del pueblo judío, está cimentado sobre las 12 columnas de los apóstoles. En el libro del Apocalipsis se dice algo
bastante confuso por alguna secta, por algunos grupos, ¿no? Dicen que el número de los salvados serán 144.000. Y cuando se entienden las cosas al pie de la letra, se entienden mal. Y 144.000 contado como unidades son una mínima parte de lo que Dios espera que sea la plenitud y la recopilación de todo, que es la salvación de todo el pueblo, ¿no? Pero no está hablando el libro del Apocalipsis de 144.000 personas, sino está hablando de las 12 tribus de los hijos de Jacob, que es el pueblo del Antiguo Testamento, todo el pueblo del Antiguo Testamento, que eso significa 12, más 12 que son las columnas del Nuevo Testamento de la Iglesia, que son los apóstoles, los discípulos que escogió Jesús. Si vosotros multiplicáis 12 por 12, 144. Y 144 siempre seguido de ceros es plenitud de vida, es totalidad. Por eso cuando se dice, por ejemplo, que Matusalén vivió 900 años, uno dice, ¿pero cómo? Y la gente piensa, ¡ay, qué milagro, 900 años! No, hombre, significa una vida llena, significa una vida con buenas obras, significa una vida acorde a los planes de Dios. Bueno, pues esto es un poco la simbología de los números, que ya lo manejaremos más veces cuando vayan saliendo, lo voy repitiendo y así nos familiarizaremos con ellos. Pero es muy importante entender que el número no demuestra la cantidad de unidades, sino un concepto a través del número que se nos comunica de una manera breve, pero que tiene un significado profundo, serio, y que no repite el concepto, sino lo que hace es repetirnos el número. Bien, por su propia naturaleza, la literatura apocalíptica parece estar vinculada a un contexto de crisis. Parece como que tuviera la dificultad de poder expresarnos siempre que el Apocalipsis, aunque termine bien, siempre está rodeado, iluminado, está de alguna manera inmerso en lo que significa el sufrimiento, la lucha contra el mal. Y es que efectivamente, mientras somos peregrinos, somos hombres limitados. Y como seres limitados, somos hombres tentados de poder sucumbir a la tentación del dragón, a la tentación del mal, que en definitiva es lo que nosotros llamamos el pecado. El pecado es justamente que nos puede el dragón, el símbolo del dragón, que el mal ha podido en nuestra vida en lugar del bien, que nos hemos dejado poder por él y que necesitamos volver al camino según el ofrecimiento que Dios nos hace en la reparación que ofrece el sacramento de la penitencia según la institución de Jesús por medio de la Iglesia. El escenario, por tanto, del libro del Apocalipsis tiene unas introducciones en las cuales nos encontramos ahora de lleno, hasta el capítulo 4. Y en el capítulo 4 empieza el desarrollo fundamental del libro. Y este desarrollo fundamental es como, imaginaros como un teatro grande, ¿no? Allí se va a representar una obra, y es lo que Juan desde Patmos es invitado a ver en el capítulo 4 para que lo transmita a la gente, al pueblo fiel, de forma que no se deje engañar por el mal y pueda participar de aquello que el teatro, la liturgia, la coronación de un rey, la entronización del rey, algo así. Una cosa de esas es lo que nos propone a partir del capítulo 4 el libro del Apocalipsis. Y lo que Juan ve, lo que Juan hace es
invitarle a meterse dentro de ese teatro, de esa liturgia, de esa coronación del rey, de esa representación en definitiva, de ese símbolo grandioso al que se le invita a decir, abre la puerta, entra y cuenta lo que vas a ver. Y eso lo cuenta a partir del capítulo 4. Pero eso que va a contar es todo un símbolo que nos habla del futuro, un futuro triunfante, pero que tiene unos antecedentes en el pasado. Otra vez repetimos lo mismo, que tiene unos antecedentes en el pasado, que han sido lucha, sufrimiento, y en muchos su acción de sucumbir al mal, y que entre generación en generación eso se va haciendo presente en nuestra vida. También nosotros podemos sucumbir al mal, y eso significaría que también nosotros nos privaríamos de la participación plena en ese teatro, en esa representación, en esa liturgia que Juan a partir del capítulo 4 va a desarrollar y que nos va a invitar a ver. En el Apocalipsis es clave el recurso a la imaginación. Lo estamos diciendo continuamente, ¿no? Sin nombrar la palabra, ¿qué es lo que hace Juan? Pues poner creatividad, inventarse símbolos, tener bases de símbolos en cosas que han ocurrido y entonces descubrir que hicieron mal y decir, pues, ¿qué es lo que aquello que nos hicieron mal? ¿Cómo lo podríamos llamar que todo el mundo lo identifique? Pues el que me hace mal es un dragón que tiene cabezas, que tiene cuernos, que tiene todo lo que se le imagine, todo lo que quiera, porque al dragón, cuanto más cosas se le pongan, más mal es. La bestia siempre es algo inenarrable, algo que estremece, algo que hace daño, algo... Para eso hay que echarle imaginación, creatividad. Yo diría también que posiblemente hasta un poco de ensoñación y hasta un poco de poesía. El libro del Apocalipsis es una mezcla de todo esto, pero a la vez es palabra de Dios. Es un libro religioso. Lo que se pretende transmitirnos a través de él es la verdad de la fe cristiana. Es la voluntad de Dios para con nosotros, sus hijos, de forma que no equivoquemos el camino. Pero claro, si no nos preparamos a poder comprender, según el género literario, según la simbología que el libro del Apocalipsis emplea, usa y tiene, ¿cómo vamos a entender el significado de lo que Dios quiere transmitirnos a través de este libro en la versión y obra de Juan? Es imprescindible el que nosotros nos acerquemos a él con esta misma imaginación, con esta misma creatividad, con una mente lúcida, para poder descubrir lo que se nos está diciendo y no quedarnos en la superficialidad y la apariencia de lo que se nos dice. Por tanto, todos tenemos que ser un poco poetas, un poco creativos, un poco dejándonos llevar del poder de la imaginación, poniendo de verdad palabras, gestos, pudiendo descubrir la trascendencia de las cosas, del contenido, a través de aquello que se nos transmite. En definitiva, como conclusión de la clase de hoy, me gustaría que os quedarais con esto. La introducción al libro del Apocalipsis, para poder comprender su contenido, necesitamos primero saber quién es el autor. Segundo, saber qué género literario, qué símbolos emplea, qué significado tiene cada símbolo, sin perder de vista que el Apocalipsis es el último de los libros revelados, palabra de Dios, por tanto, que pretende transmitirnos la verdad
de lo que Dios quiere para nosotros y del futuro feliz que nos espera, pero que nos anima a conocer las dificultades en que nos encontramos y a intentar superarlas, no apartándonos del camino que es Cristo.